Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Desde la década de 1980, hace 40 años, cuando se detectaron los primeros casos de VIH en el mundo, el síndrome de inmunodeficiencia humana ha significado un enorme reto para la humanidad, literal. La búsqueda de un tratamiento adecuado para las personas seropositivas también ha implicado aprender de la enfermedad y sus efectos médicos, psicológicos y emocionales, aprender a vivir con VIH y además combatir prejuicios. Educar y educarnos como sociedad para eliminar las imágenes de que el VIH-Sida equivale a muerte, de que es una enfermedad que solamente afecta a las personas de la diversidad sexual o a las personas que utilizan drogas inyectables y que padecerla acaba con la posibilidad de una vida sexual plena. Todo esto son, por supuesto, prejuicios. Estas falsas creencias han alimentado estigmas y prejuicios como juzgar moralmente a quienes toman medidas para prevenir la transmisión del VIH o sentir que merecen contraer esta enfermedad por su estilo de vida. La falta de conocimiento ocasiona desinformación no solamente sobre las medidas de prevención, sino sobre los tratamientos disponibles y sus efectos. Por ello, en julio de 2018, ONU-SIDA lanzó la campaña Indetectable Intransmisible para desbancar el mito de que una persona que vive con VIH es transmisora de la enfermedad, aun cuando esté en tratamiento efectivo. Aunque han pasado ya 3 años desde que inició esta campaña, el equívoco continúa como una gigantesca noticia falsa, paparrucha o fake news y que hay que combatir para que todas y todos estemos conscientes de la verdad. Quienes siguen adecuadamente un tratamiento antirretroviral tienen un riesgo insignificante de transmitir el virus mediante el intercambio sexual. Y hay que ser muy claros en esto. Se puede vivir con VIH y tener una vida plena siempre que se siga puntualmente un tratamiento antirretroviral, porque indetectable es intransmisible. A ver, empiezo contigo, Luis Manuel. Tú te has dedicado muchos años a este tema. Evidentemente, organizaciones de la sociedad civil aquí en México también han avanzado estas campañas, pero de repente nos topamos con este muro, ¿no? Con este muro que de repente la gente no entiende, o la gente habla sin conocimiento del tema, o la gente juzga a las personas que viven con VIH. ¿Cómo lo enfrentan? Y tal vez un poco de autocrítica. ¿Ha fallado la campaña? ¿Ha fallado la manera en la que se comunica el tema? ¿Cuál ha sido la razón por la cual siguen persistiendo la xerofobia en un país como México? Sí, el tema aquí, quiero aprovechar mi intervención para aclarar de dónde viene esta iniciativa de promover que indetectable es igual a Sí. intransmisible. Bueno, en 2014 se presentaron los resultados del primer estudio Partner, que era un trabajo para indagar qué pasaba cuando en una relación serodiscordante, es decir, una persona con VIH y la otra no, había un control de la carga viral de la infección, medida a través de el conteo o las copias del virus por milímetro de sangre, y que éstas tenían que estar menor de 40 copias, de acuerdo a los métodos de análisis que se empleen, pero se estandariza entre 40, o incluso hay países que hablan de 50 copias como un elemento para indicar que ya no hay actividad importante del virus en la sangre y por tanto este no se transmite. El asunto es que esa iniciativa Partner, en su primera versión, hizo el trabajo con población heterosexual y homosexual, y después hizo el trabajo con puros homosexuales en 14 países. Fueron miles de parejas y decenas o cientos de miles de coitos los que se estuvieron dando seguimiento, y en todos el resultado fue negativo, no se transmitió la infección. Con esta contundencia, porque además quiero decir que es una búsqueda de datos que se inició desde 2007, con esta contundencia es que ONU-SIDA logra, al final de cuentas, establecer que una persona con un estatus seronegativo no pone en riesgo de transmisión a una persona por tener relaciones sexuales, incluso sin protección, ¿no? Que era lo más interesante y lo más polémico. Entonces, a partir de esta conclusión, es que se debía haber hecho más énfasis, y de hecho se ha puesto énfasis, pero ¿por qué no se ha logrado alcanzar la confianza o aceptar estos resultados? Porque la epidemia ha sido acompañada en todo el mundo y en nuestro país particularmente por estigmas que están asociando que todo aquel que tenga un diagnóstico que no sea de salud es alguien con el que no te debes de acercar, mucho menos intimar. Lo estamos viendo ahora con la epidemia de COVID. En De ese acuerdo. sentido,
si le agregas a esto que también hay un estigma hacia la sexualidad que busca placer, o también hacia las sexualidades no heterosexuales que se gozan fuera del matrimonio y que no tienen como propósito la reproducción, entonces estamos hablando de un conjunto de estigmas que confluyen en este rechazo a reconocer que intransmisible es consecuencia de estar indetectable. De acuerdo. De acuerdo. Axel, ¿coincides con esta lectura? Y también, porque, ¿qué es lo que ha fallado, digamos, en las campañas para dar a conocer todos estos temas de una manera mucho más aterrizada, digamos, para que la gente lo entienda? Y también, por supuesto, coincido con el tema del prejuicio, sobre todo también ahora contra las poblaciones que están tomando los medicamentos antirretrovirales para prevenir una transmisión, el famoso PrEP, que también ahora están en las redes, hay mucha gente que juzga a quien está tomando esos tratamientos y empiezan a decir, es que son hasta unos libertinos y cosas así, ¿no? Y hasta ahí hay quien no entiende que es necesario que el Estado también tenga presupuestos públicos para tener este tipo también de tratamientos para las personas que deseen acceder a un PrEP, ¿no? Y a un PEP también, a un tratamiento post-exposición. Sí, bueno, tengo varios puntos porque quiero justamente enlazando lo que preguntabas hace rato, ¿por qué la xerofobia persiste, no? Pero antes de eso, quien nos está escuchando aquí, las personas que están allá en sus casas escuchando, básicamente, como ya lo decía Genaro, ser indetectable implica que estás tomando tu medicamento antirretroviral y tienes tan controlado la cantidad de virus que tienes en tu sangre, tan controlado, o sea, porque lo que hace el tratamiento es evitar que el virus se reproduzca dentro de tu sangre y dentro de tu cuerpo, lo tienes tan bajito que cuando te hacen pruebas de carga viral, que son este tipo de pruebas que detectan cuánta cantidad de virus tienes, aparece como si no tuvieras virus, o sea, desaparece abajo del margen mínimo de detección. Por lo tanto, ya como lo dijo Luis Manuel Arellano, está comprobadísimo que cuando tú te mantienes indetectable, no transmites el virus, o sea, sobre todo vía sexual. Indetectable es igual a intransmisible. Ahora, ¿por qué yo creo que este tipo de mensajes que pueden ayudar muchísimo a contrarrestar la xerofobia y por qué en general la xerofobia sigue persistiendo? O sea, ¿por qué este tipo de mensajes no se han amplificado más y por qué la xerofobia sigue existiendo? Yo creo que son tres razones. La primera, creo que hay una responsabilidad del Estado. Y el Estado no me refiero específicamente a Cencida porque creo que ha habido esfuerzos muy fuertes de parte de Cencida para impulsar este tipo de mensajes, pero hablo del Estado en general, en todas sus instituciones, ¿no? Del gobierno en general. Creo que también hay una responsabilidad por parte de la sociedad, y aquí nos incluyo a todas, a todos y a todes, y creo que hay una responsabilidad también de los medios de comunicación, ¿no? O sea, el Estado, en primer lugar, porque no hay voluntad política, y esto no tiene que ver ahorita con solo la cuarta transformación, sino es una voluntad política que ha venido desde hace años. O sea, es casi que es una voluntad política partidista porque puede estar el PRI, puede estar Moreno, puede estar el PAN y no existe una voluntad política por hablar por temas de salud y educación sexual, ¿no? O sea, digamos, muchas de las nuevas infecciones de VIH hoy en día están concentradas en población de 15 años. O sea, estamos hablando de adolescentes que están infectando de VIH. ¿Dónde está esa educación sexual? ¿Dónde está el acceso a la salud sexual y a la educación y a los servicios de prevención, ¿no? Dos, ya para ir cerrando, la responsabilidad de la sociedad, un poco ligado a lo que decía Luis Manuel. Vivimos en una sociedad donde todavía sigue existiendo un alto conservadurismo, ¿no? Y donde hablar de sexualidad y donde bajo estos valores muy judeocristianos y una moralidad muy judeocristiana, poder hablar de libertad sexual, de deseo, de identidades y de expresiones de género diferentes a lo heterosexual, sigue siendo visto como malo, como un tabú. Entonces, imagínate, si la educación sexual ni siquiera está muy bien planeada para las poblaciones heterosexuales, bien, ¿cómo vamos a crecer poblaciones que vivimos dentro de la comunidad LGBT en una sociedad donde no tenemos un acceso a la salud adecuada para nuestras propias necesidades? Y por último, los medios de comunicación. Creo que no ha habido tampoco una voluntad por parte de los medios de comunicación. Este es un pequeño, gran esfuerzo para poder transmitir estos mensajes que ya se están haciendo desde hace años porque no son nuevos y poder llevarlos a la sociedad. Bien. ¿Coincides con esto, Mario? Y sobre todo también la parte de los medios, ¿no? O sea, como que los medios, en efecto, yo sí siento que de repente en los periódicos, en los noticieros, en las mesas de debate, falta información sobre estos temas, aunque no, y cada vez veo más series, por ejemplo, de cultura pop,
que se enfocan a tratar de hablar de estos temas, ¿no? Y de repente hay documentales sobre la historia de ACTOP, hay libros, hay como cada vez más temas, digamos, que de divulgación y que llegan hasta lo pop y que tratan de educar, ¿no? Pero ¿qué es lo que falta? Porque el otro día platicaba contigo y me decías que es que frustrante porque hemos hecho tantas campañas para que la gente entienda que indetectable es intransmisible y demás, y de repente leemos las discusiones en redes sociales y desde hoy pues no puede ser, ¿no? Y también creo que es bien complicado saber si en realidad es desinformación o también hay un cierto grado de amarillismo ahí por tener el titular que vende, ¿no? Que también ese es un gran problema, ¿no? Al final pones un titular que sabes que va a vender porque la gente que está desinformada va a consumir ese titular, y creo que a veces los medios de comunicación no entienden la consecuencia que esto puede tener, ¿no? En este rollo de indetectable igual a intransmisible también está esta parte importante que es la adherencia al tratamiento. Y yo personalmente he vivido de cerca casos... ¿Qué es la adherencia al tratamiento para quien está viendo? Porque a lo mejor no entiende esto tampoco, ¿no? Sí, o sea, al final cuando empiezas el tratamiento, para llegar a un nivel de carga viral indetectable, tienes que mantenerte en el tratamiento y seguirlo al pie de la letra como te lo dicen, ¿no? Y eso es la adherencia. Y hay muchos casos, yo personalmente he vivido casos de muertes de personas cercanas que prefirieron, a pesar de tener toda la información y a pesar de saber que indetectable es igual a intransmisible, prefirieron no tomar su tratamiento para no pararse en una clínica especializada y que no los juzgaran y que no los estigmatizaran. Y al final este miedo a ese estigma provoca que la gente no tenga esa adherencia y que pues al final no puedan lograr su nivel de carga viral indetectable, ¿no? Porque ni siquiera empiezan el tratamiento y los ven una vez y los empiezan a atacar, ¿no? Y eso es consecuencia de este tipo de noticias como las que vimos en estas noticias desinformadas o amarillistas, que asustan a la gente y dicen, bueno, yo prefiero mejor quedarme aquí, estoy bien, ¿no? Entonces es bien peligroso eso. Entonces creo que nos falta justo eliminar todos estos estigmas y estereotipos que hay hacia la enfermedad, ¿no? Porque al final el VIH es una enfermedad con la que todos tenemos que convivir y muchas otras personas también vivir con esta enfermedad, pero todos quienes tenemos una vida sexual activa convivimos con el VIH, ¿no? Entonces también es una responsabilidad de todos nosotros informarnos y señalar cuando vemos este tipo de notas escandalizantes que están mal. De acuerdo. Geraldina, ¿qué se puede hacer desde las instituciones como el COPRED justamente para avanzar esto? Porque además también, digamos, regresando un poco al tema del bloque anterior, pues una persona no puede compartir su estatus de seropositividad en muchas ocasiones porque si lo comparte pueden hasta despedirla de su trabajo. Si es que no le hicieron una prueba, que todavía en muchos lados se siguen haciendo para recursos humanos pruebas de VIH que son inconstitucionales y que no se deberían de estar haciendo, pero muchas empresas las siguen haciendo. ¿Qué se puede hacer desde una institución como COPRED y otras para poder evitar este tipo de prejuicios en torno a las personas que viven con VIH? Claro, pues es un reto muy grande. Y ahorita que escucho a mis compañeros, pues yo creo que una de las fallas que hemos tenido es que quizá el mensaje no ha salido de los círculos de quienes estamos convencidos y convencidas. Esto es, hablamos, digamos, un poco a lo mejor entre nosotros y compartimos la información con un grupo que también ya está convencido y que a lo mejor no sabía todo, pero que más o menos estaba enterado del tema. Yo creo que el reto está en salir a aquellos círculos que no tienen idea del tema, que tienen todavía muchísimos prejuicios sobre la cuestión del VIH, que no saben nada del virus y que me parece que pues ahí es donde tenemos que llegar. ¿Cómo vamos a llegar? Pues la verdad es que es un esfuerzo muy grande que, como también lo han dicho mis compañeros, nos incluye tanto a las autoridades como a la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil hacen un trabajo titánico. La Clínica Condesa también, bueno, pues el trabajo que hace es fundamental justamente en socializar la información de salud especializada, científica sobre el tema, pero también pues los medios de comunicación. Justo lo que sucedió en la Ciudad de México vino de un problema de comunicación, de un comunicado de prensa mal hecho por parte de la Fiscalía y de una digamos, publicidad que se hizo a partir de varios periódicos de circulación nacional que retomaron ese comunicado de la Fiscalía y que además
agregaron el tema del VIH, porque si se fijan, el VIH no venía en el comunicado. Fueron los medios de comunicación los que hicieron la referencia al VIH y quienes hicieron esta bomba de noticia en donde, con toda la razón del mundo, las personas que viven con VIH y quienes son activistas por el tema de los derechos humanos y de la no discriminación, pues estábamos pues muy preocupados porque era una comunicación por parte de la Fiscalía diciendo que persiguió a una persona por tener VIH. Esto es terrible y esto no puede suceder. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues evidentemente continuar con las campañas, pero insisto, no sé de qué manera, digamos, hacer un esfuerzo colectivo, un esfuerzo social muy grande para poder llegar a aquellos sectores y a aquellos ámbitos en donde no hay este interés. Por parte del Consejo tenemos, pues evidentemente, toda una campaña de difusión. Justo hoy estábamos trabajando en eso, vamos a sacar una campaña interinstitucional por parte del gobierno de la Ciudad de México, pero además también quiero comentarles que tenemos un esfuerzo muy grande en el ámbito empresarial para evitar este tipo de conductas que mencionabas, Genaro. Bien. Todo el tema de las pruebas de VIH para entrar al trabajo, o las pruebas de VIH de repente random a la mitad del año, digamos, y que se detecta que alguna persona tiene VIH y son despedidas. Esto es ilegal, y lo quiero decir en la televisión, esto es ilegal, esto es discriminatorio, esto no se puede hacer. A ninguna persona se le pueden hacer pruebas de sangre ni de orina para entrar a ningún trabajo. Ninguna persona puede, ni de embarazo, es a lo que iba, ¿no? Los primeros lugares de las denuncias que recibimos en COPRED son de despido por embarazo y de despido o de no contratación por VIH. Wow. Entonces, déjame hacer una pausa porque ya estamos muy arriba del tiempo. Perdón, porque tenemos que salir corriendo a la pausa. Vamos a regresar para hablar sobre la meta que se ponen los estados que participan en Naciones Unidas, los integrantes, los estados miembros de Naciones Unidas, porque se pusieron un compromiso desde inicios, digamos, del siglo, el compromiso de tener una generación libre de VIH, de erradicar la pandemia, y ahora ya dicen que hasta 9 años podrían lograrlo. Vamos a regresar para hablar de ese tema, a ver si es posible o no. Hubo esta reunión de alto nivel sobre el SIDA allá en Nueva York. Regresamos con este tema después de la pausa. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto de viernes.